Muy buenas tardes, estimada docente. Un gusto saludarle. El día de hoy vamos a hacer o realizar la presentación de la planificación microcurricular de la asignatura de necesidades educativas específicas o especiales. Vamos a comenzar manifestando que esta planificación está realizada conforme eh, a la estructura o conforme al formato emitido por el Ministerio de Educación. Entonces vamos a empezar diciendo que una planificación microcurricular tiene los siguientes componentes. En primer lugar, o el primer componente son los datos informativos. En este caso, se ubica el trimestre, ¿no es cierto? El nombre de la planificación microcurricular. En la parte de arriba se ubica el nombre de la institución, el logo de la institución también y el logo del Ministerio de Educación. En los datos informativos se ubica el nombre del docente, en primer lugar el nombre de la institución, en este caso lo hemos hecho en la Unidad Educativa José Ángel Palacio de la ciudad de Loja. Se ubica el nombre del docente o de los docentes porque puede que en el caso de que sea una planificación de básica superior y es una planificación interdisciplinaria, pues trabajarían algunos docentes. En este caso, como es una planificación de básica elemental, entonces únicamente se trabaja un docente o trabaja un docente. También se ubica el grado, que en este caso es segundos años de educación general básica para los A y B. Y el tiempo de duración de esta microplanificación, desde hasta cuándo dura. En este caso es de una semana. La destreza está para ser desarrollada en una semana, entonces empieza desde el 24 al 28 de junio. Hemos puesto esto porque se supone que esa planificación se la va a trabajar la siguiente semana, ¿no? Entonces, por eso se puso de esa manera. Luego tenemos los criterios de evaluación y el objetivo de aprendizaje. En este caso, o para este caso específico, el criterio de evaluación se lo ubica primero, valga la redundancia, ubicando o escribiendo el código de la asignatura, en este caso CELL 2.6, ¿no? Bueno, en este criterio dice lo siguiente: aplica conocimientos lingüísticos en la decodificación y comprensión de textos, leyendo oralmente con fluidez y entonación en contextos significativos de aprendizaje y de manera silenciosa y personal en situaciones de recreación, información y estudio. El objetivo de aprendizaje que tiene que estar relacionado con el criterio de evaluación es el siguiente: explicar las formas de convivencia dentro de la comunidad con base en el cumplimiento de responsabilidades y el ejercicio de derechos, por medio de acuerdos y compromisos, con el fin de proponer al cuidado de la naturaleza, el espacio público y la democracia desde sus roles sociales respectivos. Por lo general, el objetivo de aprendizaje no dura solo una destreza, por eso está ubicado de esa manera, sino dura algunas destrezas o algunos periodos, dependiendo esto de el plan curricular anual o el PCA, ¿no es cierto? O el plan de clase anual trabajado por los docentes antes del inicio de la etapa formativa o la etapa de clases. Luego tenemos las destrezas con criterio de desempeño, que también tiene un código y por lo general, este código es una referencia a la destreza de forma general. Se la suele poner así cuando la destreza es desagregada en algunos casos, ¿no? Dice leer de manera silenciosa y personal situaciones diversas. En este caso, luego especificamos cuál es la situación diversa o cuál es la novela o cuento que va a leer el niño. Y el indicador que se desglosa directamente de la destreza, que prácticamente es lo que se va a evaluar, es lee de manera silenciosa y personal situaciones diversas. Si logramos eso, quiere decir que el indicador como tal nos da a conocer que la destreza se desarrolló de forma adecuada. Tenemos anticipación, hemos trabajado prácticamente con una planificación que no es cerca, que no trabaja con experiencias, que no trabaja con, si se quiere, esta metodología, ¿no? Sino más bien con la tradicional, que es anticipación, consolidación y cierre, o en su defecto, anticipación, desarrollo y consolidación, que puede ser lo mismo, ¿no? Tenemos recursos también, que es material permanente de trabajo, material ilustrativo, fichas de trabajo, material tecnológico, videos y canciones según la temática tratada en la clase. Y hay que tomar en cuenta que esos recursos están direccionados precisamente para niños de segundo grado, son niños bastante pequeños en lo que y que se requiere pues bastante actividades de carácter lúdica. Actividad de evaluación, la técnica, observación y análisis y el instrumento. En este caso siempre se debe poner en actividades de evaluación tanto la técnica como el instrumento, ya que son cosas distintas pero se relacionan entre sí.
El instrumento, fichas preelaboradas, videos y material tecnológico, ¿sí? Aquí vamos a poner, a modificar, ¿sí? Para que sea más entendible, anticipación, desarrollo y cierre o consolidación. Nosotros vamos a poner consolidación. Muy bien, para que se entienda de mejor manera. Bueno, en la anticipación, como su nombre lo dice, ya sea que la planificación sea tipo ERCA, que habla sobre experiencias previas, o sea una tradicional, nosotros siempre tenemos que trabajar con las anticipaciones. Esto es hacer una exploración respecto de los conocimientos previos del estudiante para ir explorando, ir identificando qué conocimientos tiene y luego sí, como una evaluación diagnóstica, ir al desarrollo de las actividades. Entonces, primero tenemos, observo la historia del principito y dialogo con mis compañeros. Aquí también podríamos nosotros hablar o hacer una anticipación respecto de eh, si el estudiante previo a esto, vamos a hacer de cuenta que es un inicio de año, si previo a eso el estudiante ya tiene competencias lingüísticas, ¿no? Podemos hacer una evaluación respecto de aquello. ¿Sí? A ver si tiene competencias lingüísticas, si el estudiante puede, en primer lugar, leer con fluidez, en segundo lugar, si puede analizar o comprender textos. Nosotros hemos puesto de forma directa porque ya asumimos que los estudiantes pueden hacerlo. Ojo, no digo que asumir esté bien, simplemente lo hago porque si yo soy el docente, previo a ello, yo ya anticipé que los estudiantes pueden o que tienen ya desarrolladas esas competencias. ¿Sí? Bueno, entonces, vamos con el desarrollo. Leo el cuento con la ayuda de mi docente y dibujo la historia en mi cuaderno. En primer lugar, es importante que el estudiante lea con la ayuda del docente porque pueden haber términos que quizás no los comprenda el estudiante y luego si la información quizás se le haga un poco compleja de analizarla o de reflexionarla. Y luego dibujo mi historia o la historia en mi cuaderno. Es importante que los estudiantes dibujen la historia o lo que van leyendo en el cuaderno para saber qué fueron captando. Es una forma también de comprender si el estudiante comprende, valga la redundancia, o tiene una comprensión lectora. Seguido a ello, reconozco los elementos y los mensajes más importantes de la historia. Esta historia del Principito de Antoine de Saint-Exupéry es una historia bastante bonita que refleja bastantes mensajes y valores bonitos para los niños. Entonces, le hemos planteado aquí porque luego de la lectura, además de la comprensión de textos, nos puede invitar a nosotros a que el estudiante reflexione sobre los valores que nos trata de dar a conocer la historia. Finalmente, reflexiona a través de la lectura de la novela. Ahí se hace un círculo de preguntas, se hace un conversatorio con los estudiantes para saber qué opiniones tienen sobre los valores, sobre lo comprendido en la historia, ¿no? Luego, la consolidación, que es el cierre o la parte final, eh, prácticamente se sintetiza lo más importante de la historia, se les pregunta a los estudiantes qué es lo más importante, cuál es el mejor mensaje o el mensaje más importante para ellos que les dejó la historia. Se aprecia la narrativa, se analizan pequeñas tramas, ¿sí? Pequeñas tramas, sobre todo en relación a los mensajes que deja la historia. Reflexionamos sobre lo que se aprendió en el bloque y finalmente el docente realiza una retroalimentación final. Siempre el docente, adicional a la evaluación diagnóstica que se debe hacer en todas las clases, se hace o realiza el docente la consolidación, que es la retroalimentación por parte del docente. ¿Sí? Bueno, esa es una planificación microcurricular de clase que dura específicamente lo que dura una destreza, ¿no? Entonces, depende no de la destreza. Ahora, aquí hemos hecho una planificación con adaptación curricular o microcurricular. En este caso vamos a darla a conocer de forma general, ¿sí? Aquí hemos puesto la especificación de la necesidad educativa específica del estudiante. Al ser grado 2, eh, tiende a tener una diferencia bastante marcada con el grado 3. En este caso, en el grado 2, nosotros hemos puesto cuál es la especificación de la necesidad educativa del estudiante, ¿no? Para ello, nosotros hemos puesto, por ejemplo, entre otras cosas, primero las iniciales del estudiante. Se ponen las iniciales del estudiante para evitar si se quiere que haya un cierto tipo de discriminación, ¿no? Entonces hemos puesto dos casos puntuales. Primero, diagnóstico, trastorno de la atención de tipo
inatento de grado moderado, dificultades de aprendizaje de tipo mixto. ¿Por qué hemos puesto dos casos? Porque la adaptación curricular es individualizada y personalizada. No puedo yo aplicar así dos estudiantes tengan grado 2, no puedo aplicar la misma adaptación curricular para los dos niños. Tiene que ser diferenciada porque los niños tienen un tipo de necesidad educativa específica diferente. ¿Sí? He puesto esto para tener más, para que se explique de mejor manera cómo se aplica la adaptación curricular. El segundo estudiante, como usted puede ver, o ustedes pueden ver las iniciales, el diagnóstico es trastorno negativista desafiante con comorbilidad, con trastorno de déficit de atención con hiperactividad, lo que normalmente nosotros hablamos de TDAH, ¿no es cierto? Para esto es muy importante captar la atención del estudiante, trabajar con muchos aspectos lúdicos, de tal forma que el estudiante pueda concentrarse en el desarrollo de las actividades con la guía, lógicamente, del docente. En ambos casos, la adaptación curricular es de grado 2. Ahora, esas especificaciones de las necesidades educativas específicas la tienen que hacer siempre un profesional. Nosotros los docentes, a pesar de que podamos en algún momento identificar que el estudiante tiene algún tipo de necesidad, esa tiene que ser evaluada por el experto para saber nosotros qué tipo de necesidad específica tiene y con ello nosotros poder realizar la planificación o hacer la adaptación curricular. Las destrezas. Practicar estrategias de pensamiento en la lectura, perdón, en la escritura de relatos de experiencias y personajes. ¿Sí? Indicadores de evaluación. Aplica el proceso de escritura en la producción de textos descriptivos. Entonces aquí es diferenciada porque no podemos aplicar la misma planificación para un estudiante que, aunque sea del mismo año, ya tenga competencias lectoras y competencias de comprensión lectora. Sí, estrategias metodológicas, acordar con los padres de familia o representantes legales de la estudiante o del estudiante, ¿sí? En este caso ponemos de la estudiante porque a pesar de que hay iniciales, es direccionado para una niña. Las pautas de actuación concretas y conjuntas, escribir las tareas de manera clara con el fin de cumplir con los acuerdos establecidos, utilizar y revisar diariamente los cuadernos y medios telemáticos. Aquí, ¿por qué se habla primero de los padres de familia? Porque los padres de familia tienen un papel esencial en el desarrollo de las competencias del estudiante. Se pide que, además del desarrollo de estas actividades por parte del docente en clase, los padres de familia hagan lo suyo en casa. Desarrollar las microhabilidades del proceso de leer o de lectura. Presentar las instrucciones claras, prestar la atención individualizada, evitar la copia de textos en cuadernos, ¿sí? Realizar lecturas de acuerdo al gusto del estudiante. En este caso se da libre albedrío siempre y cuando haya un análisis y un seguimiento por parte del docente. Desarrollar las habilidades de la escritura, presentar las letras que vamos a aprender. En este caso, como el estudiante necesita aprender a escribir antes que aprender a leer, sí, eso es importante. Entonces, primero nosotros identificamos cuál es el problema y luego presentamos, por ejemplo, las letras que vamos a aprender, que son la Z, la X, la Y y la W. ¿Sí? Prestar la atención individualizada, pedimos que nos ayuden, bueno, a contar un cuento después de eso, ¿no? Entonces, de tal forma que podamos identificar qué tan bien lee el educando y qué tan bien, digámoslo así, comprende, ¿no es cierto?, la lectura. Los recursos, materiales, material primeramente de trabajo, material ilustrado, decíamos que es importante lo lúdico, fichas de trabajo, material tecnológico, videos y canciones según la temática tratada en clase. Y finalmente el texto del estudiante. Como actividad de evaluación, decíamos, siempre tiene que haber una técnica y un instrumento, en este caso, observación y análisis de la técnica, y el instrumento, fichas preelaboradas o videos. ¿Sí? Eso de forma general, ¿no? Acá tenemos muchas más actividades o estrategias metodológicas. Observamos videos de apoyo, realizamos cortas preguntas sobre las letras que vamos a aprender. En el caso de un estudiante que ya haya aprendido a leer, podríamos dar a conocer, por ejemplo, ciertas, se me ocurre, actividades de lectura, lecturas cortas, con muchas imágenes, con muchos dibujos, ¿sí? De repente trabajar con audiolibros también, para que el estudiante pueda ir captando, además de la lectura, captando el mensaje. ¿Ya? Se realizan finalmente actividades de pintado, gráficos, unir con líneas, completar crucigramas, sobre todo completar crucigramas, que es muy importante para el desarrollo de esas competencias de los educandos. Luego, bueno, se pone dentro de la estructura la elaboración,
el validado por y el visto bueno, ¿no? Finalmente, hemos considerado que es importante ubicar, como decíamos, crucigrama, una ficha adicional, ¿sí? Esto es como eh, un recurso adicional para el estudiante. En este caso es el plan lector del Principito, que es la obra con la que van a trabajar los estudiantes, ¿sí? Bueno, ahí tienen algunos objetivos extras, ¿no es cierto? ¿Sí? Y sobre todo, la actividad que mencionábamos, que es el trabajar con crucigramas, con actividades mucho más lúdicas para que el estudiante pueda ir desarrollando sus competencias lectoras. Sí, en este caso tiene que buscar las siguientes palabras. Bueno, tiene que hacerlo necesariamente con el docente en clase y con el padre de familia en casa, porque decíamos, puede que las palabras sean muy fáciles, pero quizá algunas de ellas no las conozca. Luego de esto es importante que se pueda hacer un vocabulario con ese tipo de palabras que no se conoce e ir trabajando estas competencias lingüísticas. Bueno, esa es toda la presentación de mi planificación microcurricular con adaptaciones grado 2 para estudiantes con necesidades educativas específicas. Espero sea de su agrado. Agradezco mucho su atención y será hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias. Muy buenas tardes.